Ok, familia, un videito más aquí de YouTube. En este video realmente quiero tocar el tema más que todo de mi historia, de cómo yo llegué aquí a Estados Unidos, y quiero irme más por lo del crédito, cómo llegué aquí yo sin conocimiento de crédito, sin saber para qué funcionaba un crédito, qué beneficios yo podía sacar, qué podía hacer, sin saber que realmente era la herramienta que hoy en día me ayuda un montón para escalar mi negocio, para crecer personalmente. Y probablemente muchísima gente se sienta identificada con este video porque probablemente pasaste por lo mismo y bueno, probablemente te ayude a tomar acción o te ayude a entender un poco más sobre lo que realmente tú puedes conseguir y lo que realmente puedes lograr. Yo llegué aquí cuando tenía 15 años, obviamente no llegué a trabajar, hice high school, empecé high school. Realmente aquí en la high school tampoco obviamente te enseñan mucho de economía, no te enseñan realmente para qué funciona un crédito y qué es lo que puedes hacer. Y especifico eso porque al final el crédito aquí es lo que te determina literalmente quién eres, dónde estás, cuáles son tus oportunidades, cuál es tu estilo de vida, pudiese decirse, o realmente qué posición estás económicamente y en qué posición estás en tu etapa de tu vida. Cuando yo llegué, como les digo, realmente yo no tuve un trabajo obviamente, sino empecé a estudiar, hice high school. Después de que me gradué de high school, no tuve realmente tampoco a nadie que me explicara cómo funcionaba el crédito. Mis papás nunca me dijeron que yo tenía que tener una tarjeta de crédito, que tenía que tener buenas relaciones con los bancos, que tenía que pagar mi tarjeta de crédito si me sacaba una siempre a tiempo. Y empecé a hacer todo lo malo del crédito, todo lo malo. Sí saqué una tarjeta de crédito, me acuerdo, mi primera tarjeta de crédito que fue de Capital One, que literalmente es la tarjeta que peor es tener cuando estás empezando tu crédito, porque realmente es una tarjeta que no te da ningún tipo de beneficio y no te ayuda en absolutamente nada, pero como no tenía conocimiento, fue la primera tarjeta de crédito que apliqué, me la aprobaron, recuerdo que fueron como $2,000 aproximadamente que me aprobaron esa tarjeta de crédito, y como no entendía y en ese momento no tenía un trabajo fijo, pensé que era un dinero extra, pensé que podía gastarlo y no tenía que pagarlo de vuelta, sino simplemente era una extensión o un dinero que me habían regalado. Literalmente yo lo pensé así, y me acuerdo que cuando cogí esa tarjeta yo, $2,000, qué increíble, y recuerdo que me la gasté en, no sé, menos de una semana probablemente, y no la pagué más, seguí así. Perdí esa tarjeta de crédito, obviamente, me la mandaron a collection, pero no sabía, no tenía ningún tipo de importancia, no me importaba el crédito, seguía sin entender que literalmente era lo que me podía abrir posibilidades, no entendía que era la mejor forma de yo poder sacar un carro a mejor tasa de interés, no entendía que con un buen crédito yo podía comprarme una casa, no entendía que yo con un buen crédito podía conseguir business funding para poder tener un capital e invertir en algo que yo quisiera, o en mi conocimiento, o en un negocio, o levantar un negocio. No entendía nada de esto, realmente, y no tenía nadie que me explicara, ni nadie que me dijera, mira, esto es lo que tienes que hacer, esta es la vía. Y realmente por eso yo le recomiendo que a las personas que tienen 18 años, están saliendo de high school, en vez de decir, salí de high school y me voy a tomar un año sabático, un año donde no voy a hacer nada, realmente ponte a aprender y ponte a ver cómo realmente funciona el sistema, y más si estás aquí en los Estados Unidos. E igualmente se lo recomiendo a todo el mundo, cualquier edad que tengas, pero si estás en los 18 años es tu mejor momento literalmente para empezar a construir tu crédito, que para cuando tú tengas 23, 24 años estés en la mejor posición posible y tengas un crédito excelente. Pero ok, me desvío un poco sobre eso, pero volviendo al tema, recuerdo que quería un carro porque obviamente necesitaba moverme aquí en Estados Unidos. Los que vivimos aquí sabemos que tener un carro es súper importante porque pues es lo que te permite poder ir a tu trabajo, a moverte con más facilidad, porque bueno, aquí no funciona el transporte público como en otros países, y realmente es muchísimo más difícil moverte en transporte público. La verdad que aquí la gente siempre necesita un carro. Yo pienso 100% que un carro no es una inversión, pero sí necesitas un carro para poder moverte. Pero ¿qué pasa? Que muchísima gente compra un carro con un mal negocio. ¿Por qué? Porque no tienes un buen crédito. Entonces, como yo sabía que tenía un crédito, no sabía cómo estructurarlo, no sabía cómo funcionaba,
pero lo que pasa la mayoría de las veces es que te dicen, como ya tú tienes un crédito, tú puedes ir y sacarte un carro. Que eso es literalmente lo que siempre ocurre, siempre. Todo el mundo que llega aquí dice, ya tienes un social, tienes crédito, puedes ir a sacarte un carro. Obviamente cualquier concesionario que tú vayas a ir, obviamente te van a aceptar el carro, o la persona que te está haciendo ese negocio va a buscar la manera de venderte ese carro, porque al final él quiere cerrar esa venta, pero no te dice qué realmente está detrás de todo eso. Y esto es lo que realmente sucede la mayoría de las veces, y yo diría que el 90% de las veces. Y yo, como era una persona ignorante, que no sabía que yo tenía que ir a comprar un carro con un crédito bien estructurado, con un buen crédito, con un crédito más de 700, con cuentas positivas, y para que me dieran una tasa de interés mucho mejor, yo me fui con mi crédito probablemente en 580 a ese concesionario, y me acuerdo que me vendieron mi carro. Pero ¿qué pasa? Que el carro me lo dieron como a 23% de interés. O sea, ¿saben qué es 23% de interés? Y eso no te lo dicen en el momento, y eso no te lo dicen, mira, vas a pagar 10 veces el carro, no, porque obviamente el vendedor eso no le importa sacarte el dinero en la mano, y lo que realmente tú siempre das de down payment es el dinero que ellos se quedan, y no es el dinero que va al carro, o sea, es dinero para ellos. Entonces yo salí de ahí no estafado, no pudiese decirse estafado, sino simplemente sin conocimiento, simplemente sin saber cómo una persona mediocre, por no conocer el sistema, porque literalmente si tú no conoces el sistema, lamentablemente eres una persona mediocre por no entender cómo funcionan el sistema en el lugar que estás, y lo que realmente eso te abre las oportunidades. Me dieron una tasa de interés del 23%, o sea, yo iba a pagar 5 o 6 veces más lo que realmente valía el carro, y eso es lo que le pasa a la gente prefiere irse a comprar un carro antes de estructurar su crédito para terminar pagando 5 veces más lo que cuesta el carro. O sea, realmente eso no tiene lógica, porque como les decía, el carro realmente nunca es una inversión, siempre va a ser un gasto, pero qué tan buen negocio tú hagas. Y yo en ese momento obviamente no vi ningún tipo de negocio. De hecho, siguieron pasando los años, yo seguí sin estructurar mi crédito, y pasaron 2 años y yo veía que literalmente todo lo que pagaba como 500, 600 dólares de carro, y lo que pagaba nada se iba al capital, nada. O sea, yo tenía literalmente la misma deuda del día que lo había sacado, era la misma deuda que había pasado hace 2 años. Y eso es lo que termina pasando con la gente que ve eso, y lo peor que pueden hacer es ir y entregar el carro, porque obviamente, ¿cómo tú vas a pagar un carro y te vas a quedar con un carro que le debes $20,000, lo tienes 2 años y no ha bajado nada el monto del carro, y vas a seguir pagándolo cuando ya el carro tiene 50, 60 mil millas y ya obviamente lo quieres cambiar? Eso no tiene lógica. ¿Y qué pasa? Terminas entregando el carro, como me pasó en mi situación. Yo tuve que entregar ese carro porque realmente no me vi en la situación de poder pagarlo, no me vi en la situación de poder seguir teniéndolo, porque para mí me pareció una locura. Y en ese momento todavía no tenía una persona que estructurara, o no sabía cómo funcionaba mi crédito. Entregué mi carro, obviamente eso es una cuenta muy negativa que se ve en tu reporte de crédito. Probablemente es una de las peores cuentas que se ve en tu reporte de crédito. Y mi crédito mi crédito ahí, yo no tuve más chance con mi crédito en ese momento. Obviamente si iba a sacar otro carro, no podía sacar otro carro porque no tenía un buen crédito, no podía hacer absolutamente nada, no podía tener tarjetas de crédito, no podía sacar business funding, porque en ese momento tampoco sabía que era business funding. O sea, estaba demasiado limitado, y así es como literalmente la mayoría de las personas viven en este país, limitados por simplemente ignorar algo tan sencillo como lo es el crédito. Porque si yo hubiese entendido que si yo hubiese tenido un trabajo fijo y que yo hubiese movido mis cuentas correctamente a cada banco, hubiese hecho relaciones correctas con los bancos, pues yo así es que iba a construir mi crédito, porque la gente a veces piensa que es algo sumamente loco construir un crédito, o que es algo que es muy difícil, cuando es simplemente tener buenas relaciones con los bancos, es saber qué cuenta de banco tienes que abrir, dónde va a caer el dinero que ya te depositan en el trabajo en el que estás, a qué cuenta va a caer, qué vas a hacer, cómo vas a hacer tus movimientos, si vas a tener una LLC, si no. En ese momento yo recuerdo, entregué mi carro, mi crédito terminó de dañarse por completo. Recuerdo que entré a trabajar en una oficina de taxes, donde aprendí a hacer taxes,
Pero en ese momento, cuando entendí un poco más cómo realmente se movía el crédito y cómo se movía el sistema, entendí lo limitante que me estaba haciendo el crédito, porque no tenía tarjetas de crédito, no podía sacar un carro, no podía hacer absolutamente nada, limitado por completo. Y me cansé. O sea, después empecé a ver cómo la gente podía acceder a capital, a cómo la gente podía literalmente poder conseguir business funding a través de una LLC y a través de un buen crédito personal bien estructurado, que al final es lo que termina siendo el apalancamiento que tú necesitas para crecer. Y yo me cansé de vivir limitado, de seguir sin oportunidades, de vivir el cheque a cheque, de vivir el día a día, de vivir a los $500 a la semana que ganaban, que literalmente no me estaba ayudando a crecer en lo absolutamente nada. Y tomé la decisión de arreglar mi crédito, de buscar una persona que me ayudara a reparar mi crédito, porque era lo primero que tenía que hacer, arreglar mi crédito. Y recuerdo que en ese momento esa persona que me dijo que me iba a arreglar el crédito y que me iba a enseñar a arreglar crédito, recuerdo que me dijo que me cobraba en ese momento $3,000 por toda la mentoría. Y yo en ese momento no tenía dinero, realmente, porque como vuelvo y les digo, vivía prácticamente del cheque a cheque, vivía del día a día, de los $500 que ganaba a la semana. Y me cansé. Y yo dije, ya basta, me cansé demasiado. Y empecé a tomar acción, le dije a esa persona, recuerdo, le dije, mira, dame literalmente una semana y media, 2 semanas, y yo ya te estoy pagando eso, porque yo necesito recuperar mi crédito, lo necesito, o sea, ya. Y me recuerdo que desde esa semana empecé a trabajar el doble, me recuerdo que pedí prestado el carro a mi mamá, empecé a salir a hacer Uber, otras cosas para poder reunir ese dinero. Y recuerdo no haber gastado en absolutamente más nada, porque sabía que tenía que pagar eso. Pasó una semana y media, contacté a esa persona nuevamente, le pagué los $3,000, que después de esos $3,000 quedé en quiebra, literal, en quiebra. Pero estaba invirtiendo en mí, estaba invirtiendo en algo que yo sabía que me iba a traer más, en algo que me iba a sacar en el hueco en el que yo estaba. Porque yo veía como otras personas estaban haciéndolo, que cada otras personas tenían un buen crédito, que otras personas se estaban apalancando del sistema, y yo estaba ahí en una oficina que sí aprendí demasiado. Fui una persona sumamente inteligente de aprender, de estar 3 años ahí, de agarrar todo ese conocimiento y después ejecutarlo para mí, para mi marca personal, para mi negocio. Pero sin antes de que yo resolviera mi crédito, no podía hacer absolutamente nada de eso. Y recuerdo, le pagué a esta persona, recuperé mi crédito, y quiero que entiendan algo. O sea, si ustedes tienen un mal crédito, hoy el crédito se puede recuperar. Imagínense, yo tuve cuentas tarjetas de crédito que me cerraron, tuve un carro que llegó a college, y aún así pude limpiar mi crédito. Aprendí a cómo arreglar crédito, cómo estructurar crédito y cómo conseguir business funding, capital de negocio, para que las personas puedan invertir. Y eso fue lo que yo hice en mí, cuando la primera persona que obviamente implementó todo esto fue hacia mi persona. Ya después de tener el crédito limpio, ya tenía una LLC. Por eso también siempre digo que una LLC es sumamente importante tener conjunto a tu crédito personal, porque una LLC es lo que te va a permitir a conseguir ese capital de negocio que necesitas para poder invertir. Y ya yo tenía una LLC, porque cuando entré a esa compañía me abrieron una LLC a la primera momento que yo llegué. Y no necesitas tener un negocio que esté activo y ningún negocio que esté facturando para tú tener y registrar una LLC en el estado en el que estás. Importante. Pero arreglé mi crédito, empecé a estructurar mi crédito, ya sabía qué cuentas, qué tarjetas de crédito sacar, qué bancos hacer las relaciones, y pude conseguir más de $40,000 al 0% de interés a través de mi crédito, por tener una buena estructuración de crédito. Y con eso me salí del trabajo donde estaba, empecé mi negocio de los taxes, empecé solo, completamente solo, pero ya yo tenía ese conocimiento, necesitaba ejecutarlo, porque yo veía como la persona con la que yo estaba trabajando estaba haciendo $2,000, $3,000, $4,000 en una semana, y yo decía, ok, pero ¿por qué yo no puedo hacer eso en una semana? O sea, ¿por qué yo me estoy conformando con $500 al mes, $2,000 al mes, $500 a la semana? No podía conformarme con eso, porque yo quería muchísimo más. Pero a lo que voy es que el crédito me ayudó a conseguir financiamiento, me ayudó a invertir en otros mentores, a tener más conocimiento, a aprender más, a convertirme en una persona de valor, a aprender lo que sé hoy en día,
Hoy en día mi negocio factura más de $200,000 al año gracias a todo esto, pero todo empezó desde mi crédito. Hoy en día manejo un BMW que lo saqué a una tasa de interés sumamente baja. O sea, cuando les digo que mi primer carro fue a 23% de interés, a este carro lo saqué a 3% de interés, nada más, sin tener que hacer un payment ni siquiera. Y obviamente yo porque soy team crédito, 100%, porque el crédito es lo que a mí me ha ayudado a crecer un montón, lo que me ha ayudado a viajar, a usar mis tarjetas de crédito correctamente, a apalancarme del sistema, a literalmente a invertir en mí, en mi negocio, a poder conseguir más leads, más clientes, a ser alguien de valor, alguien por el cual si tú trabajas conmigo, tú ganas, si tú trabajas conmigo, tú creces. Si tú trabajas conmigo, te cambia la vida, porque eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo me especifiqué en hoy en día hacer taxes, arreglar crédito, hacer estructuración de crédito y ayudarle a la gente a conseguir ese business funding, porque yo me sentí frustrado, porque yo estuve ahí, yo pasé por ahí y lo único que hice diferente fue tomar acción. Si tú tomas acción, estás a esto de que tu vida cambie por completo. Pero veo como personas literalmente no prestan atención a su crédito, algo que es tan importante, y viven el día a día. Y créeme que esto es lo que te abre la libertad financiera que necesitas. Porque ¿cuánto te puede tomar a ti reunir $50,000? ¿Cuánto tiempo? Ser realístico. ¿Cuánto tiempo te puede tomar reunir $50,000? A que lo saques con tu crédito al 0% de interés, haciendo las cosas bien y utilizando ese dinero no para irme de viaje. Yo no me fui de viaje cuando tuve ese capital en la mano. Yo no me lo gasté en ropa, yo no me lo gasté en cosas que no me iba a traer ningún beneficio ni me iba a traer un retorno de inversión. Yo lo invertí en mí, en mi compañía, que yo sabía que iba a recuperar esa inversión y iba a ser 2, 3 veces, 4 veces más. De hecho, tengo un video de YouTube donde estoy pagando 15 fucking K en una tarjeta de crédito. Pero fue porque ese dinero lo estaba invirtiendo y me dio el doble de lo que yo invertí. Entonces, toma acción a tu crédito, porque por eso estás aquí. Ese sueño americano del cual tanto la gente habla, del cual tanto la gente, el sueño americano, comprarme una casa, qué tan difícil, es demasiado difícil, tengo que trabajar años y años. Hermano, el sueño americano es el crédito. Si tú trabajas bien tu crédito y si tú tienes un buen trabajo, no importa en el trabajo que estés, no importa si tu trabajo es de 9 a 5, pero haz simplemente lo que tienes que hacer con tu crédito. Roncó. Haz lo que tienes que hacer con tu crédito. Ten una buena cuenta de banco. O sea, ¿cómo no tienes una cuenta con el mejor banco de Estados Unidos, que es Chase? Si ya trabajas aquí, ¿por qué coño tienes una cuenta de banco en TD Bank? ¿Sabes? O sea, son cosas, tienes que entender, o sea, si no lo sabes, está bien que no lo sepas. Y si no tienes tiempo de entender cómo funciona el crédito, está bien y entiendo que no tengas tiempo, pero búscate una persona que te mentoree, a un coaching, una persona que esté ahí, que te diga, mira, ok, este es el plan de acción que tienes que tomar, este es el banco que tienes que hacer, esta es la LLC, así como tienes que mover tu cuenta de business. Y así vas a acceder a todo eso, así vas a comprar tu casa con mejores intereses, vas a poder tener una propiedad que sea una inversión a largo plazo, vas a poder comprarte un carro a mejor tasa de interés, estar tranquilo, estar fresco. Y lo mejor, antes que un carro y una casa, es conseguir funding de negocio, que eso es literalmente lo que te va a cambiar completamente la vida, así como me la está cambiando a mí. Y yo sigo creciendo, pero lo que voy es que todo empezó a mi crédito. Y si yo no hubiese tomado la decisión de reparar mi crédito, probablemente siguiese en la oficina donde estaba trabajando, ganando $500 a la semana, trabajando 8, 9, 10 horas al día y no tuviese la libertad que tengo hoy en día. Así que toma conciencia, haz que tu trabajo valga todos los días que te pares, todos los días a las 6 de la mañana a trabajar, haz que eso valga y haz que eso tenga un rumbo y tenga un propósito, porque mucha gente hace ese esfuerzo sin un propósito. Entonces haz que eso, y créeme que en el crédito vas a conseguir eso que te va a abrir las puertas para conseguir esa libertad financiera que necesitas.
para.